de hoy. El tema de hoy, la última palabra sobre el poder. Lo que dice el concepto bíblico de Apocalipsis frente a cómo Dios ve el poder, cómo el Señor Jesús ve el poder. Lo que sí podemos decir, creo que cada uno de nosotros, es, por ejemplo, frente a esta campaña preelectoral, pues si nuestro Señor Jesús fuera el jefe de campaña de algunos o de los candidatos, creo que manejaría las cosas muy diferentes. La pregunta es, si nosotros fuéramos los jefes de campaña, si tú fueras el jefe de campaña, ¿cómo manejarías? ¿Cómo aconsejarías? ¿Cómo guiarías de pronto al futuro presidente de nuestro país? ¿Cómo lo haríamos nosotros? Vamos a ver en el día de hoy el concepto que Jesús, nuestro Dios también, el Espíritu Santo, tiene con respecto al poder. Y vamos a relacionarnos con nuestro tema de Semana Santa. Les invito a escuchar o a leer desde las pantallas cuidadosamente el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Un capítulo central, muy definitivo de la historia de la salvación. Apocalipsis 5:1 dice: recuerdan que estaba Juan de Patmos en esa visión que lo llevó al cielo, el Espíritu, y entonces ve lo siguiente: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho, porque no había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni examinar su contenido. Una pequeña pausa allí. En esta primera parte está básicamente diciendo, aquí no hay, ¿y qué tiene que ver este rollo? Pues fundamentalmente era el plan de Dios para la salvación y la redención de la humanidad. En ese entonces los mensajes se hacían en rollos y se escribía por ambos lados, como dice allí, y no había ninguno que lo había. Entonces Juan, en medio de su crisis, en medio de su debilidad, pues se llenó de tristeza. Es algo así como si en el día de hoy nosotros miramos las circunstancias de este mundo, de nuestra nación, y uno dice, no se ve salida por ningún lado. Y llegó esa aflicción a Juan de Patmos. Por eso dice que lloraba, decía, no hay uno que pueda abrir, desatar ese plan de Dios para la salvación de la humanidad. Pero el texto sigue hablando entonces de la figura central. El verso 5 dice: uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Todas estas figuras allí están hablando de ¿qué personaje? De Jesús. De los diferentes títulos de el Mesías, de Jesús victorioso, está en esa primera parte. No hay quien, dice
Juan de Patmos, no hay quien, y el Señor que está allí. Pero allí con él había uno que recibió el libro que sí era capaz, nuestro Señor Jesús. Miren cómo termina después en adoración ese texto. Se acercó, verso 8, cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Verso 13. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Una primera cosa que quisiera destacar de este texto: parece una figura que hay un elemento que es un elemento paradójico aquí. Dice, aparece alguien que tiene el título del león de Judá, del ser el Mesías victorioso, pero aparece en forma de ¿qué? Como un cordero. Como ese cordero, por ejemplo, que en el día de hoy que celebramos, que iniciamos la Semana Santa, recordamos el ejemplo de Jesús llegando a Jerusalén, ¿recuerdan? Con las palmas y todo esto. Pero, y que la gente pensaron que, bueno, este sí era el rey que nos va a sacar de la olla y todo eso. Y bueno, Jesús tenía otros planes. No era mandar, sino ir a la cruz. Pero hay un elemento muy importante que tal vez no conocemos de nuestra tradición cristiana, pero que sí hacían en aquel entonces. Ese día era el día que las familias escogían el cordero para el sacrificio. Ese era el día que ellos iban a comprar, o si no tenían plata suficiente, compraban el animalito que iban a sacrificar posteriormente en la Pascua. Qué significativo que ese día fue el día que el Señor Jesús entró. Es como diciendo, aquí se escogió el cordero que iba a ser sacrificado. Aparentemente como que los dos términos no van juntos. El león de Judá, la raíz de David. El cordero manso, débil, sacrificado. Como que si no van juntos. Como que el poder no tiene mucho poder, refiriéndonos a la obra del Señor Jesús. Vamos a cambiar, que tenemos problemas de micrófono, disculpen. Vemos allí entonces que encontramos el primer elemento que quisiera destacar hoy de lo que se menciona, o el manejo del poder. Lo primero que dice este texto es lo siguiente. Lo primero que nos dice es que podemos descansar en el hecho de, tú y yo, la fuerza de Dios se reviste de debilidad. El secreto de la fuerza de Dios está en su aparente debilidad. En aquel entonces Jesús, por eso parece que fue tan incomprendido por los suyos, que si decía, bueno, si Él viene a reinar,
¿Para qué habla de cruz? ¿Para qué habla de muerte, de sacrificio? Como que fuera algo que es contradictorio. No sé si se dan cuenta en este pasaje, cuando Juan ve que ya ahí está el plan de Dios para la humanidad, pero no hay quien lo ponga a funcionar, se aflige. Y dice, no hay uno. Y viene Jesús y es el que reconoce. Creo que a veces, y pensemos en el día de hoy, tu vida, mi vida. A veces estamos viviendo crisis que nos hacen sentir muy débiles. No sé cómo has llegado a este tiempo de Semana Santa. Hay personas que para esta Semana Santa se sienten muy débiles porque están enfermos. Y como que, entonces, como que dicen, se llenan de negativismo, pero también se llenan de angustia, de tristeza. Hay personas que dicen, bueno, esta Semana Santa nos cogió en la olla, porque pues, los recursos económicos están muy limitados. Nos sentimos que no hay mucha esperanza. Este mensaje es para aquellos que hoy experimentan debilidad. Para mencionar que es en medio de esa debilidad que se muestra el poder de Dios. A veces tú y yo tenemos que llegar, como llegó Juan de Patmos, a decir, mira, aquí no hay, yo ya no doy más. ¿No has llegado alguna vez? Dice, no, por mi parte yo no tengo ni sabiduría, ni recursos, estoy agotado. No, por mi parte. Pero el Señor funciona de otra forma. Es en esos momentos donde a veces nos sentimos más débiles que Él muestra y podemos reconocer su poder, como este es el caso. Voy a mencionar varios pasajes porque son muchos pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento donde muestra que Dios se manifiesta con mayor poder a través de elementos de debilidad. Por ejemplo, vamos a escuchar esto o vamos a verlo si vamos a ver alguna película. Cuando se estaban burlando del Señor Jesús, Mateo 27:40, ¿se acuerdan? Cuando dice de forma irónica, le dicen a Jesús, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Ese es el concepto que tiene la gente en general. Pues si realmente es el Hijo de Dios, pues bájese de ahí, no enfrente. ¿Cómo se va? Pero el Señor Jesús decidió no hacerlo. Porque es más poderosa la obra de Jesús en la cruz y posteriormente su resurrección. Su fuerza no estaba presente en manifestaciones de arrogancia y de capacidad y de poder, sino en debilidad. En este tiempo de Semana Santa es un tiempo para que podamos ver cómo el Señor se muestra en medio de nuestra debilidad. ¿Dónde lo necesitamos? Porque fue en la cruz donde el poder del mal, donde el diablo fue derrotado, el poder del mal y la muerte fue derrotada en la cruz. No sabemos cómo fue esa lucha espiritual entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, pero hubo una lucha espiritual que ocurrió en medio de una crucifixión, de una sepultura, para después mostrarse victorioso. Una cosa sabemos es que el Cordero
se convirtió en león. Isaías 53:7 habla de esto mismo el Señor Jesús. El Hijo de Dios, miren cómo se manifestó. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió la boca. No sé cuántos llevan algún tiempo de cristianos. Me preguntaba esto frente a la debilidad. ¿Qué pasaría si la fe cristiana no es así? Pero ¿qué pasaría si cuando uno se hace cristiano todo va bien? ¿Qué pasaría? ¿Ustedes se imaginan que cuando uno como cristiano entonces empezaba y todo le va bien? ¿Qué pasaría en el mundo? Todo el mundo diría, no, pues esto. La pregunta es, ¿a quién seguiríamos? ¿Realmente a Jesús o más bien el bienestar? No, yo a veces me preguntaba, oiga, Señor Jesús, porque a veces, o no te han dicho, ¿y usted es cristiano y en la olla que anda? Pues no se supone que, porque creo que en la vida diaria, el ser cristiano implica otro compromiso en medio de la debilidad del diario vivir. Si siempre fuera a ser poderoso, como a veces dicen, todo el mundo seguiría a Jesús, pero no es así. El Señor Jesús, estando entre nosotros con sus discípulos, decía, carguen con mi yugo y aprendan de mí. Ojo esto, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Estamos hablando del Hijo de Dios. Apacible. Creo que hay un mensaje para cada uno de nosotros. Aprendamos del Señor a ser humildes y tranquilos, porque se nos salta, ¿no? Como decía mi mamá cuando nosotros nos portamos mal, se les salió el Mejía. Miren, yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. ¿Dónde es el descanso? En ser humilde, tranquilo. ¿Qué pasa con un Dios que se parece al débil? ¿Tú has pensado eso? Que nuestro Dios se presenta, no es, pero se parece al débil. ¿Qué pasa con una fe que tú y yo queremos proclamar? Pero parece que el mundo está más al lado del mal que del bien, ¿o no? En el día de hoy, sobre todo. Cuando los cristianos somos ridiculizados, dicen, no, pues es cristiano. Mire, si usted sigue al Señor en el día de hoy, realmente va a tener que seguirlo de verdad, de corazón, en medio de nuestras debilidades. El Señor Jesús, se nos olvida que Él enseñó una y otra vez el manejo de la autoridad muy diferente a nosotros. Mateo 23:11. Otra vez, los discípulos, a ver, ¿cuál recuerdan que cuál se iba a sentar ahí cerquita? El más importante de ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mateo 5:39, pues yo les digo, no resistan al que les hagan mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Miren, la debilidad, tu debilidad, mi debilidad, no es
una preocupación para Dios. A Dios no le interesa esas muestras de... Es más, mucho de la fe cristiana tiene que ver con debilidad. Primera de Pedro 2:21 dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Esta es la parte que no nos... Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca, el Señor Jesús. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. A ver, cuando padecía no amenazaba. Y recuerden quién era Él. Sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Señor, tú eres el que, Padre Celestial, tú eres el. 1 Corintios 1, el 25 y el 27 en adelante dice: pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió, ¿qué? Lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. El poder de Dios se manifiesta no a través de los poderosos. Él manejaría estas campañas electorales muy diferentes. Pero si en tu vida estás experimentando esa debilidad que a veces nos aflige tanto, a veces tú y yo necesitamos llegar a ese momento donde reconocemos: Señor, yo ya no puedo, se me acabaron todos mis recursos emocionales, espirituales. Si tú no obras, como aquí Juan, si tú no abres ese libro, el plan, si has llegado a este tiempo en una situación de debilidad así, es allí donde se va a manifestar el poder de Dios con mayor claridad. Porque Dios maneja el poder de otra forma muy diferente. Es a través de tu debilidad, de mi debilidad, que Él se muestra poderoso. Pero no solamente eso. Podemos descansar, en segundo lugar, que Dios tiene un plan. Allí donde decimos: no, yo no veo para él. Uno dice: no, este país, ¿para dónde va? ¿Para dónde va este mundo? Como dice, ¿para dónde va? Aquí muestra que Dios tiene un plan, que Jesús es el Señor de la historia. ¿Cuál es ese plan que está en Génesis, que está en los Evangelios, que está en toda la Biblia, está en el libro de Apocalipsis? Veamos Efesios capítulo 1. Es un pequeño resumen del plan de Dios en general para cada uno de sus hijos. Él nos hizo conocer el misterio de la voluntad conforme a buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir en Él todas las cosas, tanto en el cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos, ¿qué? Herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. El Señor
tiene un plan para tu vida. Ahí donde para nosotros como que se cierran todas las puertas, para el Señor no es así. Ningún equipo llega a ser un equipo ganador si no tiene un plan de juego, ¿cierto? Claro, eso parece que la selección Colombia sí como que eso, y así como que a veces nosotros pretendemos ganar el mundial y no tenemos plan, no hay ningún. Semana Santa implica que Dios sí tiene un plan para esta humanidad, para nuestro país, para este mundo. No, esto no se va a acabar así. Pero también son el tiempo. Espero que en reflexión, en búsqueda del Señor podamos decir: Señor, en medio de todo esto que estoy experimentando, ¿cuál es tu plan? Ustedes saben que es una de las preguntas más difíciles que están experimentando en este momento los jóvenes. Pregúntenle, ¿qué va a hacer de su vida? Sobre todo, cuando terminan sus estudios. Porque mientras tanto como que dicen, bueno, por ahora estudio, bachillerato por ahora estudio, y después, no solamente porque ellos no quieran, sino es que ven el mundo donde está y dicen, ¿para dónde cojo? Que antes decían, no, me voy a un país desarrollado, pues eso está peor allá, no se sabe qué está. Miren, si si estos jóvenes no se encuentran con el Señor, va a ser muy difícil encontrar ese plan para tu vida. Necesitan primero que todo. A veces la vida también, no solamente para los jóvenes, sino a veces momentos de debilidad. Tengo amigos que ya son estos muchachos como de 50 años, los botaron del trabajo y como que dicen, ¿y ahora? ¿Y ahora para dónde cojo? Si no es muy difícil. En el día de hoy, o personas que han enfrentado la pérdida de un ser querido, esa es una de las cosas difíciles de enfrentar. Entre más cercano ese ser querido es, y bueno, y ahora en mi vida, ¿qué sigue después? ¿Cierto? Qué bien, es como un rehacer. Miren, si no es con Jesús, es muy difícil en el día de hoy. Miren, realmente, independiente de quién va a ser el próximo presidente de este país, que el Señor a todos los colombianos nos dé mucha sabiduría, el plan de tu vida, de mi vida, no depende de eso. No sé si... No tiene que... No, de eso, de ningún otro gobernante. Pues comenta uno con los amigos, me imagino usted ha comentado, no, pues imagínese que una guerra ya en Ucrania, eso se va a lanzar la tercera guerra mundial, ¿esto para dónde? No, pero es que el plan de tu vida, de mi vida, no está en manos de ningún gobernante, está en el Señor. Pero yo sé que hay momentos en la vida que uno dice, y no sé si has experimentado, porque es la realidad del día de hoy en muchas de nuestras vidas, que te levantas una mañana y dices, ¿y yo para qué me levanto? Tú y yo necesitamos ese plan de Dios. Por eso son buenas noticias, por eso aquí en este pasaje, cuando Jesús dijo, yo soy el que abro
A propósito, si ustedes leen después del capítulo 6 en adelante, es donde se muestra que hay en todo ese rollo. Todo el rollo del 6 hasta el 22 en Apocalipsis es lo que está escrito ahí. El Señor sí tiene un plan para tu vida próxima. Tranquilo. Tranquilo. Donde parece que no tiene sentido, donde a veces las personas llegan a su madurez y dicen, uy, ¿y yo qué he hecho de mi vida? No. En Jesús hay ese plan. Él maneja el poder de otra forma. Los planes de Él son muy diferentes a los que hemos pensado, pero hay un plan. En tercer lugar, este pasaje nos muestra que podemos descansar de que Dios tiene el control. La humildad de Dios nace de la confianza. A ver, quiero explicar esto. ¿Sabe quién es el cristiano más humilde? El que más confía en Jesús. La humildad es un problema de fe. Si yo realmente confío en que Jesús es todo esto, tranquilo, tranquila. Porque al final quien confía, como en el caso de Jesús, pues ¿sabe quién es el que gana? ¿Quién es el ganador de todo esto? ¿Quién tiene el control de la historia? ¿Se acuerdan el Señor Jesús, ese pasaje en el huerto de Getsemaní después de orar? ¿Se acuerdan? Que Él se levantó y entonces en ese momento estaban los discípulos ahí y llegaron los guardias romanos a llevarle preso, ¿se acuerdan? Y que el Pedro, que siempre era como el más, ¿no? Llegó y chachi, pum, le mochó una oreja a uno. Y el Señor Jesús se la puso otra vez, ahí le hizo. ¿Y qué dijo Jesús? Miren, es que yo no dependo de esto. Con una sola orden, dijo Jesús, vendría una legión de ángeles para rescatarme. Pero no es la voluntad de mi Padre. Yo sé en quién confío, Jesús dijo. Es muy interesante eso. Ahí Jesús dice, si fuera por defensa, pues yo no mando. Al Señor Jesús no le tocó ir a la cruz. Él fue un hijo humilde porque confiaba totalmente en el Padre. ¿Cuántas veces nosotros decimos, bueno, esto hay que cogerlo por... Si no lo hago yo, nadie lo sabe. Es más, ahí el mismo pasaje, revísenlo en el Evangelio de Juan, es muy especial. Hay un detalle que no está en ninguno de los otros evangelistas de ese momento cuando Jesús es arrestado. En el Evangelio de Juan menciona un poquito antes, entonces muestran que pues toda la tradición de Judas que lo vendió, le dijo a la guardia dónde estaba, y dice que cuando llegaron, este detalle no está en los otros evangelios, cuando llegaron los guardias, Jesús fue el que salió. Y los guardias preguntaron, ¿dónde está ese Jesús de Nazaret? Y él dice, vaya véanlo después en el Evangelio de Juan, dice, aquí estoy. Hay un detalle, yo no lo había visto, créanme que me leí ese Evangelio muchas veces, pero esta vez lo vi. ¿Saben cuál es ese detalle? En ese momento, ¿saben qué ocurrió? Dicen que los guardias, toda la gente que estaba ahí, cayeron al piso. No dice muchos detalles. Es decir, el solo pronunciamiento, la sola presencia. Yo soy Jesús de Nazaret.
cayeron. Es muy sorprendente ese detalle. Se levantaron y dice el texto, lo llevaron preso. Jesús es humilde, nosotros somos humildes, aprendemos a manejar nuestras debilidades porque sabemos en quién confiamos. Vamos a ver, después de nuestro aniversario, les digo, porque el próximo domingo de resurrección vamos a hablar del tema de resurrección, luego del aniversario vamos a cambiar un poquito el tema, pero después vamos a hablar qué pasó después del capítulo 5 aquí en Apocalipsis, de este cordero, quién resultó ganador. Les voy a adelantar algunas cositas. Apocalipsis 6, 15 al 17. Por eso es que el cordero es el que reina. Miren lo que viene, y eso lo tenemos que tener claro tú y yo. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada que está sentada en el trono y ¿de qué? De la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse de pie? Claro, este es el capítulo que a veces no nos gusta o a la gente no le gusta escuchar, pero esto es lo que va a pasar. Más adelante, si leemos en Apocalipsis 17, al final, verso 14 dice, harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él, ¿qué? Sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Ese es el resultado final. Aún en nuestra debilidad, si nuestra fe está en él, allí está la victoria. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo no lo puede decir más claramente. Capítulo 12, verso 10 dice, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. ¿Porque qué? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es como el Señor maneja el poder. Yo sé que a veces la batalla es larga, ¿cierto? Nos desgasta, nos agota. Puede parecer que vamos perdiendo la batalla en este mundo, pero no es así. El poder del mal es solo una ilusión, no va a vencer. Por último, 2 de Tesalonicenses muestra cómo va a terminar toda esta historia. Capítulo 2, versos 9. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Hablando de los últimos tiempos, y creo que por ahí estamos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y a ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Esto me parece complicadísimo. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Nosotros, en cambio, siempre deberemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio,
a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza. Miren, esta parte final es para todos los débiles en este momento. Los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Entonces, en medio de nuestras debilidades, ¿qué debemos hacer? 4 cositas, las dejo práctica. Pensemos en esto de esta misma Semana Santa. Además de ver la película de Moisés. En primer lugar, debemos seguir el ejemplo de los que hicieron los seres celestiales allí en el trono. ¿Qué eran? Adoraron a Dios con todas sus fuerzas. ¿Qué es lo que hay que hacer en medio de esa debilidad? En voz alta. Adorar, elevar alabanzas, cantar salmos, seguir recordando la grandeza de nuestro Dios. En medio de tu debilidad, en estas épocas, alabemos, adoremos a nuestro Dios. Así la gente dice, se chifló. Miren, en segundo lugar, parece obvio, pero ahí escondido en ese pasaje, dice, habla del término de la oración, dice que las oraciones de los santos están como incienso. ¿Qué debemos hacer entonces mientras en nuestra debilidad? Orar. Hay un detalle que vamos a dedicar en un mes a la oración en Apocalipsis. En Apocalipsis se muestra la figura de una copa, o como decimos en ciertas regiones en Colombia, una coca. Hasta que la coca no se llene y se rebose, lo vamos a ver, el plan de Dios no se empieza a ejecutar. O sea que nuestras oraciones sí hacen la diferencia. Y cuando otros oran por ti y por mí, hacen la diferencia. Hay que llenar esa copa, no de oraciones, para que se desborde y empiece a ejecutarse ese plan en tu vida y en mi vida. Entonces, adorar, saquemos tiempo para orar. Y en tercer lugar, debemos conocer mejor al Señor. Qué triste será la vida de aquella persona que en su debilidad no aprende a conocer mejor a Jesús. Es en nuestra debilidad que aprendemos a conocer mejor a Jesús. ¿Cómo conocemos a Jesús? Yo solo conozco 2 y les animo que esta Semana Santa, que es propicia para esto, primero leer su palabra, estudiar su palabra. En su palabra conocemos, pero también si tenemos un espacio para encontrarnos con el Señor, meditar y escuchar su voz. ¿Te sientes débil en estos días por la razón que sea? Saca un espacio. Saca allí en casa, mediodía, vete a un parque, por lo menos, o a algún sitio, mediodía. Solo, sola. Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero conocerte más. No tengo nada en cuanto a todas las buenas películas que se hacen de Semana Santa, pero eso no puede reemplazar ese espacio ahí con el Señor. Lástima que se perdió eso, ¿cierto? Sí, yo sé que a veces era como aburrido.
En mi niñez a veces teníamos imágenes como aburridas. Pero qué buena era la época donde imagínense que a partir del jueves, como a mediodía, ya solo daban programas religiosos en televisión. Y como hasta las 6. La radio solamente el sermón de las 7 palabras, ¿o no? Cerraban los supermercados, imagínense. Pero creo que había espacio para un encuentro con el Señor. Espero, en nuestra debilidad necesitamos esos encuentros con el Señor. ¿Ya planeaste ese encuentro con el Señor durante esta semana? Piensa. Por último, cada uno de nosotros debemos seguir, como dije, confiando en el Señor. Confía en medio de tu debilidad, que sus caminos a veces parecen caminos de debilidad, pero es en esos caminos de debilidad que el Señor va a mostrar su poder. Confía en Él. Dios tiene el control. Vamos a orar. Y vamos a entregarle al Señor, no sé, nuestra debilidad. Tú sabes qué es lo que más te está afligiendo. Y vamos a entregarle al Señor, porque Él es el Dios que se mostró con apariencia de cordero, débil, pero que es el Rey victorioso y nos dará la victoria. Vamos a orar. Allí también en casa, donde no sé cuál sea el motivo que te esté trayendo esa experiencia de limitación, debilidad, lucha, desgaste, ansiedad. Nuestro Dios maneja el poder de otra forma. Es allí donde somos victoriosos. Oremos. Señor nuestro, gracias que tú eres el Dios que aún en el trono de los cielos tomas la figura del cordero débil que fue al sacrificio por nuestros pecados. Señor, te agradecemos que eres ese Dios victorioso, sustentador, el Dios que controla la historia, que tiene en sus manos y el único por medio del Hijo que desarrolla su plan victorioso en este mundo. Señor, en este momento, los que estamos presentes aquí, en casa también, queremos entregar nuestra debilidad. No nos avergüenza. No nos avergüenza nuestras limitaciones, porque tú eres el Dios que obras a través de ello y nos das la victoria. Señor, te adoramos. En este día queremos reconocer que eres el Señor de señores, el Rey de reyes en nuestra vida y en este mundo. Señor, oramos para que tú nos muestres tu plan en este momento en nuestras vidas. En la encrucijada que estamos, en la limitación donde no vemos salida, tú sí. Muéstranos, ábrenos las puertas, muéstranos el camino, el propósito. Señor, oro por tantos jóvenes que en el día de hoy, aún en nuestra comunidad, necesitan tener esa claridad de tu plan, tu propósito para sus vidas. Empodérales, guíales, ayúdales, despiértales. Señor, gracias por revelarte y permítenos
en esta Semana Santa, más que recordar el pasado, conocerte mejor, Señor. Que esta Semana Santa sea un tiempo donde podemos conocerte, experimentar tu presencia, que tanto nos fortalece en debilidad. Señor, ven. Por medio de tu Santo Espíritu, revélate en medio de nuestras debilidades, limitaciones, luchas. Señor nuestro, confiamos en ti, que nuestras vidas, nuestras familias, no están en manos de las próximas elecciones, sistemas, gobiernos, situación política, económica, sino está en tus manos. Danos esa tranquilidad. Señor, te ruego que nos des la humildad de aquel que está seguro en quien confía. Señor, gracias por ser ese Dios, Rey de Reyes, León de Judá, de la tribu de David, que como Cordero, en un día como hoy fue escogido entrando a Jerusalén para ser el Cordero Pascual para nuestra salvación. Gracias por estas buenas nuevas y porque fuiste victorioso al tercer día, resucitaste y estás preparando ese camino para nuestro encuentro contigo y para la resurrección eterna a todos aquellos que confiamos en ti. Señor, te rogamos, te pedimos que nuestra debilidad no nos aparte de ti, sino nos acerque a ti. Señor, te ruego eso para cada miembro de esta comunidad que se encuentra afligido, débil, debilitado, que esa fragilidad no lo aparte de ti, que el enemigo no haga eso, sino lo acerque a ti y te conozca en dimensiones que ni siquiera habían pensado. Pedimos esto para cada uno de nosotros, en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo tiempo de domingo. Esperamos vernos en las actividades de estos días. Bendiciones a todos también.